Diego Martínez nunca imaginó que un simple día de escuela podría cambiar su vida de manera tan radical. Desde que recibió la carta de aceptación en la Academia Westbridge, sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo diferente. Su viaje hasta allí había estado lleno de desafíos, desde el trabajo diario en la granja hasta el esfuerzo constante para mantener sus calificaciones impecables. Sabía que, siendo hijo de un simple agricultor, las oportunidades serían pocas, pero estaba dispuesto a luchar por cada una de ellas. En la escuela, sin embargo, siempre se sintió desplazado. Los alumnos llegaban en autos de lujo, hablaban de viajes internacionales y ropa cara. Diego, por su parte, usaba zapatos desgastados y vestía ropa simple, muchas veces aún con el olor de la tierra que lo acompañaba del trabajo en la granja. Pero él creía que su esfuerzo y sus calificaciones hablarían por sí solas, y que eso sería suficiente para que lo trataran con respeto. Pero, en un momento que nunca olvidaría, todo se vino abajo. El director Morales, con su mirada crítica y despectiva, lo expulsó de la escuela frente a todos los alumnos. ¿El motivo? Ser un muchacho de granja, alguien que, según Morales, no encajaba en el perfil de la escuela, sin importar cuánto se esforzara o lo buenas que fueran sus calificaciones. Esa humillación pública fue devastadora. Diego fue escoltado hasta la puerta, con las miradas de sus compañeros pesando sobre él, algunas risas ahogadas y otras miradas de juicio. Cuando llegó a casa, sus padres, aunque tristes y desolados, trataron de consolarlo. No sabían qué decir, pero siempre lo apoyaron, y eso fue lo único que lo consoló en ese momento. El chico que siempre se dedicó con todo su ser a la educación, ahora se veía sin futuro y sin perspectivas, teniendo la cruel sensación de que, a pesar de todo el esfuerzo, el mundo parecía no estar hecho para él. Al día siguiente, Diego aún no podía creer lo que había sucedido. No sabía si estaba más triste, con rabia o desolado. El peso de ser tratado de forma tan injusta, solo por venir de una familia humilde, parecía aplastarlo. Pero todo eso cambió cuando, al acercarse a la escuela, algo inesperado ocurrió. Un helicóptero apareció en el horizonte, rompiendo el silencio de la mañana. El sonido de los rotores hizo que todos los alumnos y profesores salieran de sus edificios, observando perplejos el helicóptero que se acercaba. Cuando aterrizó en el campo, lo que parecía una visita cualquiera, pronto se transformó en algo que nadie podría prever. El hombre que bajó del helicóptero no era cualquiera, sino Samuel Kingston, uno de los empresarios más poderosos de Brasil, dueño de una de las mayores corporaciones agrícolas del país. Las voces en la multitud comenzaron a murmurar, pero nadie sabía el verdadero motivo de su visita. Sin embargo, lo que tenía que decir cambiaría todo. Samuel Kingston, con su postura imponente y una sonrisa serena, se dirigió directamente al director Morales, que estaba paralizado. Sabía lo que había pasado con Diego, sabía de la injusticia y, lo más importante, sabía cómo corregir eso. Kingston, que ya había trabajado con el padre de Diego en proyectos agrícolas en el pasado, no estaba allí para simples formalidades o visitas sociales. Tenía un plan. Ese chico, que había sido expulsado por algo tan mezquino como su origen, merecía una oportunidad real. Kingston se acercó a Diego y, con una confianza inquebrantable, le ofreció algo que nadie más le había ofrecido hasta ese momento: la oportunidad de aprender y crecer bajo su orientación directa. Sabía lo que era sentirse inferior, lo que era ser juzgado solo por la apariencia y la clase social, y eso fue lo que lo motivó a tenderle la mano a Diego. No solo le ofreció la oportunidad de volver a la escuela, sino la oportunidad de entrar en un programa de becas creado por él para jóvenes como Diego, que, a pesar de las limitaciones, tenían un potencial fuera de lo común. Más que eso, Kingston
Le ofreció a Diego la oportunidad de aprender sobre negocios, innovación y liderazgo, temas que él mismo dominaba con maestría. De repente, el chico que había sido humillado por su origen ahora se encontraba ante un futuro que jamás imaginó que sería posible. Diego apenas podía creer lo que escuchaba. El hombre frente a él no solo le ofrecía un consejo o una oportunidad común, le estaba ofreciendo un futuro que parecía tan lejano de la realidad que había vivido hasta entonces. Mientras Kingston hablaba, Diego podía escuchar las palabras, pero su cerebro aún trataba de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Era un chico de granja, alguien que nunca se imaginó en medio de empresarios exitosos, líderes influyentes o incluso viajando en helicóptero. Pero al mirar a Kingston, sintió algo nuevo surgir dentro de él. Esperanza. Ese hombre que vino de la nada, igual que él, le estaba extendiendo la mano, ofreciéndole la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de su familia. Sabía que era una oportunidad única, algo que no podía desperdiciar. Y en un momento de claridad, Diego tomó una decisión. Aceptaría el desafío, se daría la oportunidad de demostrarle a todos que era más que el simple chico de granja que todos veían. Al lado de Kingston, Diego subió al helicóptero, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo a medida que la aeronave ascendía. Cuando miró hacia abajo, la escuela se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer, completamente bajo las nubes. Ya no era el lugar donde se sentía inferior, ya no era el lugar de la humillación. Ahora, todo eso parecía distante, como si fuera una vida pasada, un capítulo que ya se había cerrado. El helicóptero se dirigía a la sede de la empresa de Kingston, y a cada minuto que pasaba, Diego se sentía más ansioso y al mismo tiempo más determinado. Sabía que ese sería el primer paso de un viaje que podría transformarlo de un simple adolescente en alguien capaz de hacer una diferencia. Kingston no solo era un empresario, era la personificación de todo lo que Diego siempre deseó ser. Alguien que, contra todas las probabilidades, logró convertirse en grande. Ahora, con su apoyo, Diego tenía la oportunidad de escribir su propia historia de éxito. Al llegar a la sede de la empresa de Kingston, Diego se encontró ante un mundo nuevo, tan vasto y sofisticado que apenas podía absorber todo. Las imponentes instalaciones de la empresa, con sus modernos edificios y salas de reuniones impecables, eran todo lo contrario de lo que conocía. Siempre había tenido una visión simple de la vida, moldeada por la granja, los campos y el sudor del trabajo diario. Pero allí, al lado de Kingston, empezaba a ver que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba y que podría formar parte de él, si lo deseaba. Kingston lo presentó a varios miembros de su equipo, personas que parecían saberlo todo sobre lo que hacía crecer la empresa, sobre negocios, sobre innovación. Hablaban con una confianza que impresionaba, y aunque Diego se sentía un pez fuera del agua, también sentía una llama encenderse dentro de él. Quería aprender, quería entender cómo funcionaba ese mundo, cómo podía formar parte de él, y más que eso, quería demostrarle a sí mismo que no era un simple chico de granja, sino alguien que podía lograr grandes cosas. La rutina en la sede de Kingston comenzó a volverse más intensa para Diego. Estaba inmerso en un nuevo ambiente, lleno de desafíos que exigían que se adaptara rápidamente. A cada nuevo día se enfrentaba a situaciones que requerían más de su inteligencia y esfuerzo de lo que jamás imaginó que sería necesario. Pero, a diferencia de su experiencia en la escuela, donde siempre se sintió inferior, allí se sentía desafiado de una manera diferente. No lo trataban como un extraño, sino como alguien que tenía el potencial de crecer, aprender y alcanzar algo grande. Kingston no lo veía como una caridad, sino como una inversión. Creía en él,
potencial de Diego, creía en la determinación del chico, y eso hizo que Diego se entregara totalmente a lo que estaba aprendiendo. Absorbía cada lección con fervor, tratando de entender el funcionamiento de las grandes negociaciones, de las estrategias empresariales y sobre todo cómo podría usar eso para construir su propia trayectoria, lejos de la sombra de su humilde origen. Mientras Diego se sumergía más en este mundo de negocios, comenzó a notar cuánto estaba cambiando su visión sobre sí mismo y sobre el futuro. A cada reunión que participaba, a cada conversación que tenía con Kingston, sentía una transformación interna. Ya no era el chico de granja que se sentía desplazado en un mundo de riqueza y estatus. Ahora era alguien que entendía el valor del conocimiento, la dedicación y la paciencia. Los conceptos de liderazgo, emprendimiento e innovación que Kingston le transmitía lo hacían ver su futuro de una manera más amplia y estratégica. Ya no estaba buscando solo una oportunidad, sino un propósito. Diego sabía que el éxito que buscaba no venía de un simple azar, sino del esfuerzo constante por aprender y mejorar. Ya no le importaban las humillaciones que sufrió en la escuela, porque ahora tenía algo mucho más valioso, la oportunidad de construir su propio camino, a su manera. El tiempo pasó, y Diego se vio cada vez más involucrado en el mundo de los negocios. Esa experiencia, que parecía un sueño lejano, se convirtió en su realidad cotidiana. Sin embargo, el impacto de lo sucedido en la escuela y la presión por demostrarle a Kingston que estaba a la altura de las expectativas pesaban sobre él. A pesar de todo el apoyo que recibía, no podía evitar la sensación de que aún tenía mucho que probar, tanto para los demás como para sí mismo. Las visitas a la granja de su padre, que antes representaban un refugio tranquilo, ahora se convirtieron en momentos de reflexión sobre la creciente distancia entre él y su antigua vida. El contraste entre el ambiente simple y acogedor de su familia y el sofisticado mundo de Kingston hacía que Diego se preguntara quién era realmente y hasta dónde sería capaz de llegar. Se preguntaba si, en algún momento, las dos realidades se chocarían de manera irreversible. Pero, al mirar a Kingston, sabía que el futuro estaba en sus manos. Tenía todo para lograr lo que siempre soñó, pero tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La presión sobre Diego solo aumentaba a medida que avanzaba en su entrenamiento con Kingston. Se encontraba cada vez más involucrado en las decisiones complejas de la empresa, donde las apuestas eran altas y las consecuencias de los fracasos drásticas. Aunque se esforzaba por absorber cada lección, había momentos en que la duda lo consumía. Aún era el chico de granja para algunos, y el peso de esa etiqueta, por más que intentara ignorarla, siempre estaba presente. La escuela, que lo había rechazado, parecía un recuerdo lejano, pero, al mismo tiempo, su pasado se entrelazaba con su nueva realidad de una manera que no esperaba. La fama de Kingston y su visión para el futuro de Diego estaban creando una presión para que fuera alguien aún más grande de lo que imaginaba. Sentía el peso de la expectativa sobre él, no solo de Kingston, sino también de sí mismo. Sabía que, al ser elegido por ese hombre de éxito, también había sido proyectado como un símbolo de cambio. Era una responsabilidad que no podía ignorar. Fue entonces cuando, en un evento empresarial importante, la tensión alcanzó su punto máximo. Kingston organizó una reunión crucial donde se tomarían decisiones que afectarían el futuro de la empresa. Diego estaba en el centro de todo, observando, aprendiendo y finalmente teniendo la oportunidad de contribuir con una idea. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar, una parte de él vaciló. Estaba nervioso, sintiéndose aún inmaduro en comparación con los veteranos de los negocios a su alrededor. Pero entonces recordó todo
lo que había aprendido hasta ese momento, el apoyo incondicional de Kingston y las dificultades que había enfrentado en su vida hasta ese momento. Fue como si una llama se encendiera dentro de él, algo profundo, enraizado en su lucha personal y en su viaje de superación. Levantó la cabeza, miró a Kingston y habló con más confianza de la que imaginaba tener. Su propuesta fue simple, pero llevaba la fuerza de un hombre que sabía lo que quería, que había atravesado el infierno de la humillación para llegar hasta allí. El silencio en la sala de conferencias fue profundo tras las palabras de Diego. Para él, parecía que el mundo entero lo estaba observando, esperando ver si realmente tenía lo que se necesitaba para estar allí entre esos grandes nombres. Pero, a diferencia de lo que pensaba, la mirada de Kingston era una sonrisa discreta, pero llena de aprobación. Los demás empresarios, que antes parecían tan distantes e inalcanzables, ahora lo miraban con una nueva perspectiva. Tal vez ya no fuera el chico de granja. Tal vez finalmente estuviera comenzando a convertirse en alguien que realmente podría hacer la diferencia. Cuando la reunión terminó y todos salieron de la sala, Kingston se detuvo junto a Diego. No dijo nada de inmediato, pero la mirada que intercambiaron fue suficiente para entender que ese momento significaba más de lo que podría imaginar. Había dado un paso importante en su viaje, pero aún quedaba mucho por delante. En los días que siguieron, Diego sintió como si el peso de su vida hubiera cambiado de lugar. Ya no estaba más atrapado en ese viejo miedo a fracasar que lo acompañaba desde los tiempos de la escuela. Sabía que, al lado de Kingston, el miedo había sido reemplazado por una confianza que nunca imaginó poseer. Cada conversación con el empresario, cada consejo que recibía, lo acercaba más a su verdadero potencial. Sin embargo, aún había momentos en los que las dudas surgían. Se preguntaba si algún día las personas que lo conocían antes, en su vida simple en la granja, entenderían su transformación. Aún sentía una conexión con ese mundo, pero también sabía que su viaje había comenzado a llevarlo hacia un camino muy diferente. Ahora tenía la oportunidad de ser algo más grande de lo que jamás soñó, pero sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. No se trataba solo de alcanzar el éxito. Se trataba de no olvidar quién era realmente, de dónde vino y para quién todavía quería hacer la diferencia. Con el paso de los meses, la vida de Diego pasó a ser una constante mezcla de nuevos desafíos y reflexiones. Sabía que había superado muchas de las barreras que lo impedían ser quien realmente quería ser, pero las dificultades aún estaban allí, siempre al acecho. Cada nueva reunión con Kingston, cada visita a la sede de la empresa, Diego se sentía más inmerso en este nuevo mundo. Estaba aprendiendo los entresijos del mundo corporativo, entendiendo cómo operaban las grandes empresas, cómo las decisiones de una persona podían impactar miles de vidas. Pero, en el fondo, aún había algo que no lo dejaba en paz. Sabía que para muchos era solo un símbolo de superación, pero él mismo aún se sentía dividido entre el chico simple que salió de la granja y el empresario en potencia que estaba surgiendo. Ese conflicto interior era constante, y aunque confiaba en Kingston, Diego sabía que tendría que enfrentar algún día la pregunta más difícil: ¿quién sería, de hecho, en el futuro? Y, lo más importante, ¿quién le gustaría ser? Entonces, en una mañana lluviosa, el director Morales apareció una vez más. La presión sobre la escuela para aceptar a Diego de nuevo no había disminuido, y con el apoyo de Kingston fue reintegrado a la Academia Westbridge. Sin embargo, la reintegración ya no era para Diego el evento que imaginaba ser. Cuando regresó a la escuela, fue recibido con miradas curiosas y en algunos casos incluso de envidia. Muchos lo veían como un héroe de la resistencia, alguien que había vencido las dificultades y regresado triunfante,
pero otros aún lo veían como un extraño, un intruso en su mundo elitista. Lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en una experiencia incómoda, como si fuera un visitante en su propia vida. Diego sabía que aunque estaba de vuelta, ya no pertenecía a ese lugar. Él había cambiado, y la escuela, con sus reglas y expectativas, ya no era su mundo. Estaba destinado a algo más grande, algo que trascendería el lugar que una vez lo rechazó. La reintegración de Diego a la escuela fue, sin duda, un punto de inflexión, pero no de la manera en que imaginaba. El mundo a su alrededor parecía mirarlo con una mezcla de admiración e incomodidad. Algunos lo veían como un símbolo de superación, como una prueba de que, con el apoyo adecuado, cualquiera podría triunfar. Pero, para Diego, eso no significaba tanto como pensaba que significaría. Ya no sentía que esa escuela tuviera algo que ofrecerle. Ya no estaba allí para probar su valor, porque ahora sabía que el valor de una persona no se medía solo por dónde estudiaba o lo que poseía. Ya no quería ser solo el chico de granja que se convirtió en un ejemplo. Quería algo más profundo. Quería dejar su huella en el mundo, crear algo significativo y demostrar de una vez por todas que el lugar de donde vienes no define quién puedes ser. La verdadera transformación de Diego no ocurrió cuando fue reintegrado a la escuela o cuando se abrieron las puertas del mundo corporativo. Para él, su verdadera transformación ocurrió cuando finalmente se dio cuenta de que ya no necesitaba la validación de los demás, ya no necesitaba buscar la aceptación de la escuela ni de ningún otro lugar. La decisión de continuar con Kingston y aprender más sobre negocios y liderazgo fue una elección que hizo por sí mismo, no por nadie más. Ese fue el momento en que entendió que la verdadera superación no estaba en ser aceptado, sino en convertirse en la persona que siempre fue capaz de ser, sin importar las circunstancias o lo que los demás pensaran de él. Y fue allí, en medio de la rutina intensa de la empresa y los desafíos diarios, donde Diego finalmente encontró su propósito. Sabía que ya no había límites para lo que podría lograr y, lo más importante, sabía que tenía el poder de crear un futuro a su propia imagen. Diego, ahora, estaba en un camino que jamás imaginó transitar. Pasaba sus días al lado de Kingston, aprendiendo, negociando, absorbiendo el mundo de los negocios, con una dedicación que nunca pensó que tendría. Su visión de la vida cambió drásticamente. El chico que alguna vez temió no ser suficiente para el mundo, ahora sabía que él mismo moldearía su destino. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que, más que aprender sobre números y estrategias de mercado, estaba aprendiendo a construir algo mucho más importante: su propia identidad. Ya no se veía como un simple estudiante tratando de encajar, sino como alguien con un futuro sólido, con metas claras y una visión que lo diferenciaba de los demás. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también sabía que, con cada desafío superado, se acercaba más a su verdadero potencial. Sin embargo, el impacto del cambio en su vida no se limitaba solo a su visión del futuro. Diego también se convirtió en una inspiración para otros. A su alrededor, personas que conocían su historia comenzaron a verlo de manera diferente. Sus amigos de la escuela, que alguna vez lo miraron con desprecio, ahora lo veían con respeto. Ya no era el chico humilde de origen simple, sino alguien que con esfuerzo y resiliencia había conquistado su lugar en el mundo. Aunque Diego sabía que las miradas cambiaban con el tiempo, sentía que el mayor reconocimiento venía de sí mismo. El verdadero cambio, ahora lo entendía, no estaba en las expectativas de los demás, sino en su propia creencia de que era capaz de conquistar lo que deseara. Ya no era el mismo chico, y eso, más que cualquier otro reconocimiento, era la señal más grande de que su transformación estaba completa. Cuando Diego finalmente miró hacia atrás,
Fue como si todo lo que había sucedido hasta allí fuera un recuerdo lejano, pero lleno de aprendizaje. Había sido desafiado, humillado y rechazado, pero esos momentos, que alguna vez parecieron el fin de su viaje, fueron solo el comienzo de algo más grande. La lección que aprendió fue simple. La verdadera transformación no ocurre cuando el mundo a tu alrededor cambia, sino cuando cambias la manera en que ves el mundo. Ya no necesitaba la validación de nadie, ya había ganado su propio respeto, su propia confianza. El joven que ingresó a la Academia Westbridge, inseguro y temeroso de ser rechazado, ahora estaba construyendo su futuro, un paso a la vez, con la certeza de que la clave de su éxito siempre estuvo en sus manos. Y, en un último acto simbólico, Diego decidió que ya no quería estar bajo la sombra de las expectativas de Kingston ni de nadie más. Sabía que su mentor lo ayudaría siempre que fuera necesario, pero el éxito que deseaba no se mediría por cuánto Kingston o cualquiera otro creyera en él. Su éxito, ahora, sería definido por sus propias elecciones, por su propio esfuerzo. Cuando el helicóptero de Kingston despegó por última vez, llevándolo de regreso a su sede, Diego se quedó parado, observando el cielo. Ya no había nada que probar para nadie. Había encontrado su verdadero camino, y el futuro, finalmente, parecía completamente abierto ante él.